¿Cuáles serán los 10 eventos que sacudirán al mundo durante el año 2026? No te vayas porque te voy a dar mis predicciones aquí en Vistazo al Mundo. Te voy a explicar cuáles pueden ser los eventos más importantes del 2026 en la política mundial. Número 10. Elecciones en Europa y en América Latina. Particularmente en países como Suecia, como Portugal, como Hungría, y en América Latina, en Chile, en Perú, Brasil, países que son importantes para la región. ¿Y qué es lo que los hace tan relevantes que haya estas elecciones? Pues porque tú sabes que hay un ascenso de la ideología conservadora de la derecha, tanto en Europa como en América Latina, y eso está cambiando las reglas del juego. En Europa ha habido un crecimiento de la perspectiva de que el tema migratorio, de que el tema de la intervención de la Unión Europea sobre los países está socavando la soberanía de cada uno de esos países y se está propagando este concepto del euroescepticismo, de movimientos políticos que no están tan convencidos de que sea una buena idea de que sus países formen parte de la Unión Europea. Y el tema de la inmigración ha sido quizás el más delicado porque hay algunos países que son más liberales en cuanto a la entrada de migrantes y a proveerle derechos civiles y beneficios, y hay otros países que no lo ven así. A la misma vez hay unos que reciben mucho más migrantes porque están en las fronteras de verdad, fuera, lo que da hacia afuera de la Unión Europea, y otros no tanto. Pero en todo caso, eso en Europa se está convirtiendo en un tema importante, además del tema del aumento en los gastos de defensa que se le está imponiendo de parte de la OTAN. En América Latina estamos viendo que probablemente va a haber, veremos cómo se dé, pero es muy posible que ganen movimientos conservadores en Chile, en Perú y hasta en el mismo Brasil. Y eso se une ya a una serie de gobiernos conservadores que ya están en el poder, como es en Argentina, como es en Ecuador, como es en El Salvador, en Honduras, que probablemente también van en esa dirección. Y esto está entonces cambiando la perspectiva de lo que la región tiene hacia Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cuál es su relación de los países con Estados Unidos y cuál es la relación de los países relativo a China? En Europa está sucediendo algo parecido también, pero no tan marcado en el sentido como en América Latina por la relación tan estrecha que tienen. Lo que sí está sucediendo en ambas regiones y en muchas otras partes del mundo, en Estados Unidos también, es que mucha parte de la población le está perdiendo la confianza a la democracia como el mejor sistema de gobierno. Y eso es importante porque si no hay confianza en el sistema de gobierno, pierde legitimidad. Y si no hay legitimidad, entonces empiezan a socavarse las instituciones democráticas y da pie para que presidentes o primeros ministros con inclinaciones autoritarias puedan tomar mucho poder hacia el poder ejecutivo y reducir entonces la separación de poderes y reducir al fin y al cabo la democracia de los países. Y esto es una tendencia que podría concretarse o podría revertirse. Eso lo veremos el año que viene. Número 9. La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA en el verano. Y tú dirás, pero ¿y por qué yo estoy hablando de eso como un evento político? Bueno, pues te voy a explicar. Primero que nada, porque eso es un evento que lo ve el mundo entero. 1.4 billones de personas ven eso. Es el evento deportivo que más se ve. Inclusive hasta un poco más que las propias Olimpiadas. Se ve en todo el mundo y se va a celebrar en 3 países, en Estados Unidos, en México y en Canadá. Y por eso es que tiene tanta importancia política, porque
la mayoría de los juegos se van a celebrar en Estados Unidos. De los 104, 78 se van a celebrar allí, incluidos todos los semifinales, cuartos de final y la misma final. Y el clima que hay en Estados Unidos de anti-inmigrantes, de reducir las visas, pues va a ser complicado toda esta situación, porque en Estados Unidos la mayor parte de los seguidores del soccer, del fútbol, pues son los latinos. Yo lo vi cuando hubo el mundial que hubo en Estados Unidos en la década del 90, en el 94 hubo un mundial allí y yo fui a ver uno de esos partidos y eso estaba lleno de hispanos allí porque por supuesto tienen una tradición de eso. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando se den esos partidos en los estadios que se llene de latinos? ¿Estará ICE allí afuera buscando a ver a quién se lleva? ¿O no estará, o estarán vacíos los estadios porque nadie se va a atrever a ir allí con miedo de que los arresten? Y voy más lejos, ¿qué va a pasar con el equipo de Irán? Irán va a jugar sus partidos en Estados Unidos y sabemos que Estados Unidos e Irán están en una situación bastante conflictiva. Entonces, el carácter político de esta Copa Mundial siempre lo tiene, pero esta vez es mucho mayor. Bueno, también te habrás enterado de que la FIFA le dio un premio, el primer premio FIFA de la paz se lo dio a Donald Trump, cuando Donald Trump quería que le dieran el Nobel. Eso también es una manifestación de que ellos entienden claramente de que ese evento en Estados Unidos va a tener unas implicaciones políticas muy grandes. Número 8. Continúa y se intensifica la crisis en Asia sobre Taiwán, porque eso no se resolvió en el 2025 y ese tema va a continuar resurgiendo. La posición de China va a ser cada vez más agresiva. Ellos tienen un documento en el que dijeron inclusive que para el 2027 ellos esperaban resolver este tema. Ya veremos si eso sucede, pero esto no solamente es cuestión de continuar las tensiones entre Japón y China. Eso podría a corto plazo un poco resolverse más o menos en una especie de tregua, pero es que eso está involucrando otros países adicionales. Filipinas está muy metida en ese tema, ¿no? En parte por Taiwán, pero también en parte por las aguas territoriales filipinas que confligen con los reclamos de China de también aguas territoriales en el Mar del Sur de China y han tenido enfrentamientos entre barcos, aunque no han sido, al fin y al cabo no ha muerto nadie, pero el gobierno de Filipinas, tú sabes que ha dicho que si muere un soldado de Filipinas, eso es como una declaración de guerra. Por otro lado, Corea del Sur también está en un dilema. ¿Qué pasaría si el conflicto se intensifica, se involucran? ¿Qué lado toman? Porque ahora son aliados de Japón, pero recuerda que Japón invadió también a Corea en la Segunda Guerra Mundial y esa amistad entre Japón y Corea tampoco es que sea muy cercana, a la misma vez que Corea del Sur tiene otra preocupación mayor que es la de Corea del Norte. Y además eso puede incluir otros países de la región que están relativamente involucrados, como lo es Vietnam, como lo es Singapur, porque el estrecho de Malaca que va por Singapur, por ahí pasa la mayor parte del comercio que viene de China, de Japón, de toda Asia para salir al Mar Índico y luego por el Mar Rojo. Así que esto es un tema complicado que no se va a resolver a corto plazo. Vamos a ver noticias de ese tema nuevamente en el 2026, porque es allí donde se va a centrar poco a poco y eventualmente la atención de la política mundial a corto plazo y también a largo plazo, y le va a poner a Estados Unidos entonces en un debate dentro de sus propias fuerzas políticas de hasta dónde están dispuestos ellos a apoyar a Taiwán en caso de que hubiera un conflicto con China. Número 7. La situación política en África. Sí, en África, porque es muy probable que veamos algún tipo de golpe de Estado. Se vio en el 2025, se vieron también en el 2024. Hay varios realineamientos aquí políticos y cambios grandes. También hay problemas con terrorismo, con Al Qaeda, con ISIS, con otros grupos que son afiliados y llevan otros nombres y que mantienen guerras civiles importantes en África, pero que afectan al resto del mundo. Es muy probable que veamos también
un conflicto diplomático con tensiones y ojalá que no, pero inclusive puede llegar a otra dimensión entre Egipto y Etiopía por una represa que hay en Etiopía que le está impidiendo llegar las aguas del río Nilo a Egipto, y ahí hay también unos problemas en el Sudán, esa crisis humanitaria, esa guerra civil tan devastadora que se está dando. Estamos viendo eso. Y no te olvides también que el presidente Trump amenazó a Nigeria con tomar algún tipo de medida para proteger a la comunidad cristiana en Nigeria, que en algunas partes del país se está viendo afectado precisamente por estos grupos insurgentes radicales islámicos que hay en Nigeria, que pretenden tomar el poder y erradicar todo lo que es el cristianismo allí. Y ya Donald Trump anunció que él podía tomar medidas, así que es muy probable que ese tema él lo retome durante el 2026. Pero en África también hay un jugador bien importante que es China, porque China está ocupando un vacío que está dejando Estados Unidos y que está dejando Europa en cuanto a ser un socio comercial, en cuanto a ser un socio para inversiones, y ha invertido mucho capital en obras de infraestructura. China firmó un tratado comercial con 53 países africanos, reduciendo aranceles, yendo en la dirección contraria a lo que está yendo Estados Unidos. Y en fin, África está retomando o está tomando mucho más protagonismo en la política internacional de lo que tenía antes, reconociendo que tiene unos recursos que el mundo entero necesita y que ellos no se están beneficiando de eso. Así que este va a ser un tema del que vamos a escuchar mucho, se va a ver mucho en las noticias sobre los conflictos y sobre los problemas políticos y los retos en varios países de África. Número 6. Expiración del START en febrero. ¿Qué es el START? Eso es un tratado de no proliferación de armas nucleares que firmaron hace 10 años Estados Unidos y Rusia, no para deshacerse de las armas nucleares, pero por lo menos tener un control de sobre todo los misiles de largo alcance. Y Rusia suspendió ese tratado del año pasado, pero ha seguido suspendió la verificación de que estuviera dándose y cumpliendo, pero dijo que iba a seguir cumpliendo con los acuerdos de ese tratado, aunque no permitiera la verificación. Pero es cuestionable si en febrero Putin y Trump van a volver a firmar un tratado de nuevo, aunque sea extenderlo un año o quizá no, ¿verdad? No a 10 años como el otro. Pero eso es bien importante porque eso tiene por lo menos ejerce algún tipo de control de que no se vaya completamente de las manos la producción de armas nucleares. También le da un mensaje al resto de las potencias que también tienen armas nucleares, que no son parte de ese acuerdo, pero que de todas maneras lo ven como un modelo a seguir. Y la posibilidad de que esto no se vuelva a firmar, pues podría desatar una carrera armamentista nuclear sin ningún tipo de controles. Donald Trump ha dicho también que para la próxima firma del próximo tratado debería incluirse ya a China, porque ya China ha aumentado tanto su arsenal nuclear que ya no es solamente un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, sino que hay un nuevo jugador que también tiene que comprometerse a limitar su producción, y hasta ahora pues no se ha dado ninguna conversación sobre ese tema, pero tú vas a ver que en febrero se va a hablar otra vez sobre ese tema, porque eso sí que es importante para el mundo entero, porque si se da una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia, el mundo entero se va a ver afectado. Nos vamos a una pausa, pero no te vayas porque voy a regresar con los 5 eventos que van a dar más de qué hablar en el 2026.
Número 5. Las deportaciones de ICE se van a hacer cada vez más conflictivas, porque esta política va a continuar. Vamos a ver más protestas, vamos a ver más arrestos que contienen violencia, vamos a ver más resistencia. También vamos a ver más conflictos entre el gobierno federal y estados, gobernadores de estados que no favorecen esta política, y también con alcaldes de ciudades como el mismo alcalde de la ciudad de Nueva York, que dijo que en Nueva York no iban a hacer esas cosas. Así que vamos a ver que esta política va a continuar polarizando, va a haber más conflicto, tanto conflicto social como conflicto legal, porque los casos en los tribunales van a continuar dándose, personas alegando o gobiernos estatales alegando que estas políticas no son legales. Vamos a continuar viendo eso. En Puerto Rico también, los arrestos van a seguir dándose en Puerto Rico. Seguiremos viendo visuales en las redes de personas que se llevan arrestadas. Ya estamos viendo que están llevándose a ciudadanos americanos. Así que por el hecho de que una persona tenga el fenotipo, ¿verdad? El físico que parezca latino, ya es suficiente como para que los agentes de ICE arresten a esa persona o le pidan documentos. Una persona puede ser puertorriqueño en algún estado de Estados Unidos que ande por la calle hablando español, ya eso es suficiente como para que los agentes de ICE intervengan. Así que vamos a seguir viendo esta polarización y va a haber personas que van a seguir apoyando esto y que van a favorecer totalmente estas deportaciones, y eventualmente esto puede hasta tener un efecto de contagio en otras partes del mundo, otros países que empiecen a asumir ese mismo tipo de política y ese mismo tipo de estrategia, como arrestos, deportaciones. Y así que ese tema vas a ver que va a continuar y que se va a intensificar durante el 2026. Número 4. Vamos a ver de nuevo algún tipo de conflicto en el Medio Oriente. Sí, lo siento, pero tengo que ser realista. Este acuerdo de paz que se firmó es muy frágil y hay mucha probabilidad de que tenga problemas, inclusive de que colapse. Esperemos que no. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos supuestos ahí que tienen que cumplirse para que esto se mantenga como un acuerdo realmente a largo plazo. Tiene cualquier cosa, hay tantas cosas que pueden hacer que esto se dañe. Puede que la reconstrucción de Gaza no se dé de la manera que se prometió. Eso puede generar descontento dentro de algunos sectores palestinos que entonces vuelvan a tomar las armas o la violencia, que hagan algún tipo de acto que a su vez entonces provoque otra tipo de acto, ¿verdad? En venganza o como respuesta a eso de parte de Israel, y eso podría generar otra vez que resurja la violencia en esa zona. Eso también podría generar entonces una más inestabilidad de nuevo en la región. También puede suceder algo en el Líbano, y al fin y al cabo podemos ver que desde la perspectiva de Donald Trump sería un fracaso después de haber anunciado esto como uno de sus mayores logros, como que lo hizo merecedor de un premio Nobel. Si esta reconstrucción, si este acuerdo no es fructífero, puede tener un efecto bien negativo. Recuerda, por si no lo sabes también, que va a haber elecciones en Israel, y eso puede tener ahora mismo hay bastante descontento con Netanyahu por razones que algunas tienen que ver con eso, otras tienen que ver con su desempeño como primer ministro, un caso en los tribunales que tiene contra él, y tiene problemas políticos de unir también a los sectores de diferentes ideologías. Podría haber un cambio de gobierno en Israel con una visión diferente de cómo manejar este tema. Así que hay muchas variables ahí que pueden afectar la posición de Irán. Para Irán
le debilitó su influencia. Este acuerdo de paz le debilitó la influencia a Irán, ¿verdad? Porque Irán se nutre bastante de apoyar a Hamas y a Hezbollah. Así que eso también puede haber nuevamente. Inclusive no me sorprendería que Irán retome su programa nuclear, está tratando de hacerlo, y que eso también vuelva a crear una tensión adicional en la región, porque acuérdate que eso fue lo que llevó básicamente al conflicto entre Irán e Israel, que hubo una guerra de unos días, y probablemente Irán va a tratar de insistir en eso, y eso pues ya sabemos cuál va a ser la respuesta que va a generar. Así que Oriente Medio, lamentablemente, es un tema del que se va a seguir hablando durante el 2026. Número 3. Las elecciones congresionales en Estados Unidos en noviembre del 2026 van a ser bien importantes por varias razones. La primera es que son las elecciones de medio término, y generalmente las elecciones, quiere decir, o sea, el medio término del presidente, que dura 4 años, pues a los 2 años de que se inauguró su presidencia. Casi siempre esas elecciones se leen como una especie de referéndum, una especie de barómetro de qué es lo que piensa el electorado sobre la administración del presidente. Y en este caso, el índice de aprobación ahora del presidente Trump está bien bajo. De hecho, lo más probable es que si esas elecciones fueran hoy, los demócratas ganarían en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Representantes, donde la mayoría republicana que tienen ahora es muy pequeña. Pero las elecciones no son hoy, las elecciones son en noviembre, y la situación puede cambiar mucho. Vamos a ver que uno de los temas de los que se va a hablar mucho en la campaña política va a ser el de affordability, el de accesibilidad, que es tener acceso a vivienda, a una vivienda que sea razonable, ¿verdad? Que se pueda comprar de una forma razonable, pero también el costo de vida. Acuérdate que la campaña de Trump se basó más que nada en el tema de que los precios estaban muy altos. Él decía que no se podían comprar ni una docena de huevos. Pues resulta que la inflación no ha bajado como él prometió que iba a bajar. Así que si eso no mejora de aquí a noviembre, es posible que haya una recuperación en el Congreso de parte del Partido Demócrata. Pero por otro lado, lo contrario puede suceder también, porque falta mucho tiempo. Si de aquí a allá la economía mejora, aumenta el empleo en Estados Unidos, la percepción entre los ciudadanos es que su calidad de vida ha aumentado, pues eso podría resultar en una victoria republicana. Pero es trascendental, porque si los demócratas ganan la Cámara de Representantes, el Senado es más difícil, porque los cambios en el Senado toman mucho tiempo, porque solamente una tercera parte va a elección, pero en la Cámara van todos. Así que si la Cámara se va del lado demócrata, ustedes pueden estar seguros de que desde la Cámara de Representantes van a tratar de bloquearle todas las medidas que Donald Trump trate de aprobar en los segundos 2 años de su término. Pero no solamente es el Congreso, también va a haber elecciones para 11 gobernadores a través del país, y los gobernadores tienen mucho poder dentro de sus estados, y sobre todo en este escenario en el que ha habido tantos conflictos entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, sobre todo por el tema migratorio. Eso también puede tener un efecto importante sobre la política nacional, y para Puerto Rico también el hecho de que pueda cambiar de manos el Congreso puede tener un efecto sobre el tipo de medidas que se aprueben que afecten a Puerto Rico, si hay algún tipo de proyecto para hacer un plebiscito de estatus en el Congreso. Todo ese tipo de cosas pueden cambiar si hay una administración demócrata en la Cámara de Representantes versus si se mantiene una administración republicana. Y el mundo entero va a estar pendiente de esas elecciones en noviembre, y te vas a acordar de lo que te dije, de que va a ser un día bien importante y probablemente de muchos cambios. Número 2. El fin de la guerra de Ucrania. Así como lo oyes. Lo más probable es que en algún momento durante el 2026 se acabe por fin esta guerra. Pero
no va a acabarse tan rápido, porque primero, lo más seguro que veremos un impulso, unos nuevos ataques rusos durante el invierno. Y tú te preguntas, ¿y por qué el invierno? Porque es que en el invierno la tierra se congela. Ahí hay muchas planicies, la tierra se congela, se compacta y se hace más fuerte. Entonces es más fácil transportar tanques, equipo pesado. Así que irónicamente el invierno es un momento en el que hay mucha actividad cuando hay guerra, porque en la primavera eso se derrite y se convierte en fango y es mucho más complicado entonces movilizar. Así que es muy probable que veamos una avanzada fuerte de parte de Rusia durante el invierno, que eso dura hasta febrero, hasta marzo. Pero al fin y al cabo, lo más probable es que va a haber algún tipo de negociación final, porque ya hay una presión muy fuerte de que esto se acabe, presión de parte de Donald Trump, de Estados Unidos, de que no quiere ya apoyar más, ya ha decidido que esto no puede sostenerse más, no quieren dedicarle más recursos. Eso no es un tema al que quiere estar dedicándole su atención, porque está más preocupado por temas en el Pacífico con China, en América Latina con Venezuela y otros países. Y ya le ha dado el mensaje claro a Zelensky de que si Zelensky no accede a negociar bajo los términos que le están planteando, se arriesga a que pierda el apoyo estadounidense. Y la realidad es que Europa o la Unión Europea puede ayudar a Zelensky, pero no le va a poder mantener ese mismo tipo de apoyo que le está dando Estados Unidos. Así que lo más probable es que finalmente se vea un tipo de acuerdo final en el que pues Rusia francamente salga ganando, porque se va a quedar con gran parte del territorio y no va a haber en la práctica una manera de garantizar de que a la larga Rusia no vuelva a hacer algo como esto, porque a Ucrania no la van a aceptar dentro de la OTAN, porque eso sería muy arriesgado, ni tampoco la van a aceptar en la Unión Europea, porque todos los miembros tienen que votar a favor. Con que uno diga que no, ya no va a entrar. Así que en ese sentido Ucrania va a quedar en una posición vulnerable, pero esa es la realidad que se ha dado en la guerra. Lo otro es que le envía un mensaje a China sobre Taiwán, porque el mensaje es, si China se mete en Taiwán, pues hay una probabilidad de que pase lo mismo que pasó cuando Rusia se metió en Ucrania. Muchas sanciones, muchos discursos, pero a la larga la probabilidad de una intervención militar pues no es tan alta. Claro, Taiwán no es Ucrania, Taiwán hay unos intereses vitales mucho más grandes para Estados Unidos, así que tampoco pueden confundir eso como que automáticamente quiere decir, pero de todas maneras en el propio Taiwán se están preocupando, ellos mismos lo han dicho. ¿Qué pasa si China nos invade cuando estamos viendo lo que está pasando con Ucrania? Y realmente no salieron a defenderla más que dándole armas y todo eso, pero no salieron nadie realmente a defenderlo. Así que este tema de Ucrania no cabe duda de que va a ser uno de los temas más importantes durante el 2026. Y la noticia número 1 que puede darse durante el año 2026 es la salida de Nicolás Maduro del poder. Estas son predicciones, no hay ninguna seguridad, pero de la manera como se está viendo que se están dando los eventos, es cada vez más difícil sostener su gobierno dentro de tantas presiones que tiene y de tanto poco apoyo que tiene a nivel internacional para mantenerse ahí. Y hay varios escenarios que podrían darse para que saliera. Está, por supuesto, que haya algún tipo de ataque, que haya algún tipo de invasión. Ahora estamos viendo que ese bloqueo en la práctica, ese bloqueo naval, lo que pretende hacer no solamente es amedrentar con la fuerza militar, sino también estrangular económicamente al país, porque si Venezuela no tiene la capacidad de exportar petróleo, se derrumba su economía, porque Venezuela depende totalmente de las exportaciones de petróleo. Ellos no exportan prácticamente otra cosa, algunos minerales sí exportan, pero dependen de eso. No, compran casi toda la comida, la tienen que importar, no tienen no tienen una diversificación. Ese ha sido uno de los problemas de la economía venezolana durante muchos años. Así que si esta estrategia le funciona a Trump y consigue estrangular las exportaciones de petróleo de Venezuela, entonces se le acaban los recursos
al gobierno de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder y para mantener contentas a las personas y a los sectores sociales que apoyan su gobierno, porque pues lo apoyan porque obtienen algo a cambio. Si eso deja de suceder y deja de suceder drásticamente, como podría pasar si dejan de ir tanqueros petroleros a Venezuela, pues eso podría crear una inestabilidad muy grande y retirarle gran parte del apoyo de los que están todavía allí con él. Eso es si se da ese evento, pero aún si sale Maduro del poder, no se crean que va a haber una transición democrática de la noche a la mañana, porque allí se ha perdido la separación de poderes. ¿Y quién va a llegar al poder? Ponle que sea Edmundo González, que sea María Corina Machado, quién sabe. O quizás hasta alguien de los mismos allegados a Maduro, que entonces lo reemplacen. Pero transformar el sistema de gobierno es una cosa que toma muchos años, porque ya están intronizadas esas redes de que el Poder Ejecutivo controla al Legislativo, controla al Judicial, controla al Poder Electoral, y para cambiar eso no sea de la noche a la mañana. Entonces, ¿de qué le vale a los venezolanos cambiar de persona si el sistema de gobierno continúa intacto? Y eso, si sale Maduro del poder, va a ser también un mensaje para el resto de América Latina de que Estados Unidos está ahora de una forma bien agresiva dispuesto a intervenir directamente en la política de los países latinoamericanos, y si es necesario está dispuesto a hacerlo por la vía militar. Y aquí doy por concluido este resumen de lo que pueden ser las noticias más importantes del año 2026. No te olvides de darle like al canal y de suscribirte al canal para que sigas recibiendo todos estos análisis que hago con mucho esfuerzo y con mucho cariño para educar sobre temas políticos de naturaleza internacional. Personas se unen de lunes a viernes para ver nuestro contenido. Este canal está lleno de contenido de valor para que juntos nos eduquemos, informemos y entretengamos. Suscríbete al canal, activa la campana y únete a las miles de personas diarias que nos sintonizan por YouTube.